Ok, bienvenido a este módulo número 4, nuestro curso de estática estructural. Este módulo trata del análisis estructural de marcos o pórticos. Empecemos con nuestra definición. Pórtico es un sistema estructural compuesto por uno, dos o más tramos lineales conectados, donde cada tramo puede tener cualquier grado de inclinación con respecto a la horizontal global. Las cargas aplicadas pueden estar en cualquier tramo y pueden ser paralelas, perpendiculares o inclinadas con respecto al eje del tramo. Vemos aquí tres ejemplos de pórticos. En el ejemplo de la izquierda tenemos una pieza, una segunda pieza, una rótula, otra pieza y otra más. Apoyo empotrado, apoyo de primer grado. Las cargas pueden ser distribuidas, pueden ser puntuales, perpendiculares al eje de la pieza o inclinadas con respecto al eje de la pieza. En el ejemplo del centro, igual vemos un tramo, un segundo tramo y un tercer tramo de piezas, apoyos de segundo grado, de primer grado, cargas distribuidas, cargas puntuales. En el tercer ejemplo, el ejemplo de la derecha, vemos dos subestructuras unidas con una rótula en la parte superior y que llegan a apoyos de segundo grado en su base. Cargas distribuidas uniformes, fuerzas puntuales. Bien, acá vamos a hacer una mención especial a estos elementos llamados rótulas. Aquí tenemos otra rótula. Entonces en pórticos va a ser algunas veces posible encontrarnos con rótulas entre piezas. Veamos ahora un par de ejemplos ya de la realidad. En la imagen de la izquierda tenemos acá un sistema de pórticos. Si vemos en esta cara, columnas y vigas. Pero si vemos en la otra dirección, también tenemos un sistema de columnas, vigas y por supuesto entre las vigas hay losas. Entonces ahí podemos identificar este sistema estructural de los pórticos. En la imagen de la derecha vemos claramente acá un pórtico formado por una columna, una viga inclinada, una rótula, otra viga inclinada y nuevamente otra columna. Seguramente aquí el tipo de apoyo que se considerará será un empotramiento o probablemente una articulación. Bien, analizar una estructura significa determinar las fuerzas que actúan sobre ella, ya sean fuerzas externas, como cargas y reacciones en apoyos, o fuerzas internas dentro de los elementos. Estas fuerzas internas nosotros nos hemos referido a ella como fuerzas de tracción, compresión, flexión, corte o torsión. Veamos este ejemplo. Tenemos un pórtico formado por 1, 2, 3, 4 piezas
y lo que vamos a hacer es cortar imaginariamente en el lugar donde nos interese conocer esos esfuerzos internos. En este caso hemos hecho un corte entre B y C. Al haber hecho el corte podemos nosotros visualizar esas fuerzas internas. Entonces, en la zona donde está hecho el corte, podemos ver, entre comillas, una fuerza saliendo a la que llamamos fuerza axial. En el lado opuesto tendremos la misma fuerza con la misma dirección, pero el sentido opuesto. También vemos otra fuerza interna perpendicular a la fuerza axial llamada fuerza de corte. Y luego una fuerza interna. En realidad no es una fuerza, es un momento que también está en el otro lado con sentido opuesto. Estas son entonces el conjunto de fuerzas internas que nos interesa averiguar en cualquier punto de cualquier elemento de la estructura de pórtico. Convención de signos para esfuerzos internos positivos. Y comencemos con el esfuerzo interno axial. Vamos a referirnos a un tramo de pieza que esté inclinado con respecto a la horizontal. Para el esfuerzo axial, imaginamos acá un eje X siempre coincidente con el eje longitudinal de la pieza. En este caso, la pieza tiene una inclinación y por lo tanto el eje X que está adherido al eje de esa pieza tiene la misma inclinación. Bien, perpendicular al eje X, 90 grados antihorario, está nuestro eje Y. Bien, si nuestro tramito de estructura sufre una fuerza interna alineada con su eje longitudinal, tal que trata de estirarse, a esto le llamaremos esfuerzo interno de tracción, esfuerzo interno axial de tracción, y para nosotros será positivo, y lo dibujaremos en el lado de arriba del eje X, es decir, en el lado de Y positivo. Lo contrario sería que la pieza o el tramo esté sometido a fuerzas que tratan de acortarlo, a eso le llamamos compresión. Para nosotros tendrá signo negativo y lo vamos a dibujar por debajo del eje X. Pasemos ahora al esfuerzo de corte. Para el corte nosotros consideraremos las fuerzas que apuntan igual que el eje Y como positivas y serán dibujadas arriba del eje X. Por lo tanto, las fuerzas que apunten hacia Y negativo serán cortantes negativos y los dibujaremos por debajo del eje X. Finalmente, para el momento flector, si nuestros esfuerzos son tales que deforman a la pieza volviéndola cóncava, una curva cóncava que abre hacia el eje Y positivo, a eso le llamamos concavidad positiva, y nuestro momento correspondiente a eso lo dibujaremos por debajo del eje X. Momentos positivos por debajo del eje X. Luego, si la deformación es inversa, es decir, si la deformación es una curva cóncava hacia abajo, contraria al eje X positivo, entonces para nosotros eso será concavidad hacia abajo negativo, momento flector negativo dibujado
por encima del eje X. Bien, continuando, tenemos fuerzas internas como funciones. Las fuerzas internas que hemos visto, que acabamos de ver hace rato, se refieren a fuerzas internas en puntos discretos de las piezas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es conseguir esas fuerzas internas en algunos puntos claves y luego vamos a unir esos puntos con curvas, con funciones, y de ahí que venga esta parte de funciones. ¿Cómo vamos a lograr este propósito? Vamos a seguir una serie de pasos. Un primer paso, calcular las fuerzas de reacción en los soportes. Un segundo paso, identificar los tramos de análisis entre puntos de cambio de geometría o cambio de carga. Por último, tercer paso, analizamos tramo por tramo, haciendo una sección imaginaria a una cierta distancia desde el inicio del tramo. Acá dice a una distancia X porque estamos considerando que en cada tramo hay un eje X alineado con el eje del tramo. Y por lo tanto tendrá su correspondiente eje Y. A estos ejes X y Y les llamamos ejes locales del tramo o de la pieza. Antes de comenzar el análisis de un tramo debemos tener especificadas todas las componentes de cargas que son tanto paralelas como perpendiculares al eje longitudinal del tramo, es decir, a nuestro eje X local. ¿Por qué hacemos esto? La sencilla razón de que las cargas que son paralelas al eje X generan esfuerzos internos axiales, sean de tracción o de compresión. Mientras que las cargas que son perpendiculares al eje generan esfuerzos internos de corte y momento flector. Acá vemos una imagen de lo que queremos decir. Está el eje de la pieza, es el eje X para nosotros, y perpendicular a él tenemos el eje Y. Alineado con el eje X estará nuestro esfuerzo interno axial. Alineado con el eje X. Entonces todas las fuerzas o cargas que sean paralelas al eje X generan este esfuerzo interno. Todas las fuerzas que son perpendiculares al eje X generarán corte y momento flector. Por eso es importante descomponer todas estas fuerzas externas en componentes paralelas y perpendiculares para obtener las fuerzas internas correspondientes de axial, corte y momento. Los esfuerzos internos en el final de un tramo se traspasan al siguiente tramo. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que tenemos un pórtico de esta manera. Aquí está el punto B, C y D. Y hemos analizado el tramo BC, este tramo de acá. Hemos llegado hasta el extremo C. O sea que si aquí cortamos y vemos, esto sería el análisis del tramo BC, y acá vamos a tener el siguiente tramo, el tramo CD. ¿Qué es lo que ocurre en el tramo BC? Hemos llegado a analizar hasta el punto C, pero justo a la izquierda, justo antes del punto C realmente, sobre la barra BC. En esta barra hemos obtenido los esfuerzos internos de axial, corte y momento. Ahora, cuando vamos a cambiar de la barra BC a la barra CD,
siguiente barra, estos esfuerzos internos se traspasan a la siguiente barra con las mismas direcciones, pero con sentidos opuestos. ¿A qué se refiere esto? Aquí el axial es una fuerza que está apuntando hacia arriba, aquí se traspasa apuntando hacia abajo. Aquí el corte apunta hacia la derecha y hacia abajo, y aquí se traspasa apuntando hacia arriba y hacia la izquierda. Aquí el momento flector es antihorario, se traspasa horario a la siguiente pieza. Una última nota acá sería esta de acá, con respecto al diagrama de momentos flectores. Dice, en una rótula o articulación, el momento flector es 0. Volviendo a una de las imágenes anteriores, donde hay rótulas en estos gráficos. Comencemos en este gráfico de la izquierda. El apoyo de primer grado termina en una rótula, ahí el momento va a ser 0. Aquí hay una rótula como tal que la hemos descrito en su momento, ahí también el momento va a ser 0. En este ejemplo de la parte central, aquí hay una rótula en el apoyo de segundo grado, aquí en este punto el momento va a ser 0. En este otro extremo, donde es un apoyo móvil, también el momento ahí va a ser 0. Finalmente, refiriéndonos al gráfico de la izquierda, que hay una rótula, dice, en este punto de acá el momento va a ser 0. Y en estos apoyos que son de segundo grado, también el momento ahí es 0. A eso se refiere esa nota de que en las rótulas el momento es 0. Rótula o articulación. Veamos esta última parte, la relación matemática entre la carga, el corte y el momento. Cuando analizamos vigas en flexión, vimos esta parte de relación entre carga, corte y momento, y decíamos que había un grado en la ecuación polinómica para cambiar entre la función de carga, corte y momento. Cuando la función de carga sea una función de primer grado, como el gráfico que vemos abajo a la izquierda, esto podría ser tranquilamente una carga triangular, una carga distribuida triangular. Entonces, esto sería una función de carga de primer grado. Para esta función de carga de primer grado le va a corresponder una función o diagrama de corte de segundo grado, es decir, una parábola de segundo grado, una curva. Y un momento flector como una curva de tercer grado, una parábola de tercer grado, como la que vemos abajo a la derecha. Si la función de carga es una constante, una función constante es como el gráfico que vemos acá, es una línea recta horizontal, o mejor dicho, una línea recta paralela al eje X. Entonces a eso le corresponderá una función de corte de primer grado, un grado más, sería como el gráfico abajo a la izquierda, una línea recta inclinada, y a su vez una función de momento flector de segundo grado, una curva parabólica de segundo grado. Si la función de carga consiste en un punto, es decir, cargas puntuales, concentradas, la función de corte consistirá en tramos de función constante, y el momento flector consistirá en tramos de líneas
inclinadas, líneas rectas inclinadas o funciones de primer grado. A continuación veremos ejercicios acerca de la determinación de gráficos de fuerzas internas, como los que vimos o mencionamos en esta parte, que son gráficos tipo funciones para esfuerzos axiales, esfuerzos de corte y esfuerzos de momento